Bien. Eh, entonces ya ustedes están haciendo su trabajo de delimitar una cuenca, hallar sus características físicas. Más o menos podríamos decir que esa es nuestra unidad de trabajo, ¿no? Es la unidad sobre la que va a caer la precipitación. Y bueno, los datos de precipitación hemos aprendido cómo se completan, porque cuando uno los compra vienen incompletos a veces. Entonces hemos aprendido a completarlos y a hacer un análisis un análisis de consistencia, ver si los datos son consistentes y en caso que no lo sean, corregirlos. Sobre esos dos temas principalmente, aunque algo de lo que vamos a ver hoy día también se incluye en la práctica de aula 2, que bueno, ya les dije, las prácticas tienen la denominación práctica de aula, pero en realidad son trabajos, ¿no? Entonces el trabajo 2, que es la práctica de aula 2, tiene que ver con completación de registros, análisis de consistencia y un poco de lo que vamos a ver hoy día, que es variación de la precipitación en el espacio. Entonces yo debo estarles encargando esa práctica en estos días, se las debo colocar máximo el jueves en el aula virtual y ustedes le entregarían dentro de 2 semanas jueves también, ¿ya? Entonces empezamos con este tema de variación de la precipitación en el espacio. Bien, ¿qué sería el espacio en ingeniería civil? ¿Qué nos define el espacio en ingeniería civil? A ver, ya llevaron sus cursos de topografía, geodesia. ¿Me estás escuchando? Jóvenes, ¿sí Sí, ingeniera, se le escucha. bien, ¿qué sería el espacio para nosotros como ingenieros civiles? ¿Qué define el espacio? El área de trabajo, Bueno, eso es un poco general, sí, un poco general, ¿no? Bueno, el espacio, ¿qué? El espacio está definido por 3 coordenadas, X, Y, Z. El espacio es tridimensional. ¿Cuáles son las dimensiones X, Y, Z en la Tierra? el ancho, largo, altura en general. Bueno, eso sería si estamos hablando de una maleta, ¿no? Pero si nos estamos posicionando en la Tierra, Coordenadas. eh, claro, hablo de las coordenadas, ¿no? Entonces, Z, por ejemplo, ¿qué vendría a ser? La altitud. Claro, la altitud, Z es la altitud. Entonces, X vendría a ser la longitud e Y vendría a ser la latitud, ¿ya? Esas son nuestras 3 coordenadas. Y de hecho, cuando les he mostrado los datos de una estación, ahí ustedes veían que decía claramente la ubicación, longitud, latitud, altitud. Siempre, cuando uno compra una estación, esa información es dato para saber dónde está ubicada mi estación. Si está cerca de mi cuenca o está lejos de mi cuenca, ¿no? Entonces necesito esos datos.
Bien, esto del punto de rocío ya lo vimos, es una temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Les voy a repetir porque esto ya lo vimos. El aire de la atmósfera contiene vapor de agua. El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire debe enfriarse a presión y contenido de vapor de agua constantes para lograr la saturación. La condensación, proceso mediante el cual el vapor de agua de la atmósfera pasa a formar gotas líquidas o cristales de hielo, ocurre en o cerca de la saturación. O sea que prácticamente se produce cuando se alcanza el punto de rocío. ¿Ya? Y entonces yo les dije, bueno, esto no se los dije. Las nubes entonces van a contener estas gotas líquidas o los cristales de hielo suspendidos. Las corrientes de viento los van a mantener ahí suspendidos. ¿Y de qué depende que precipiten? Pues justamente de cuán alta es la velocidad de la corriente de viento hacia arriba, la que las mantiene suspendidas. Porque si esa velocidad no es tan alta y las gotas líquidas tienen un peso propio que las hace caer a mayor velocidad, pues van a precipitar. 2. La concentración de las pequeñas gotas en gotas más grandes y de mayor peso para vencer las corrientes de viento hacia arriba. Claro, cuando las gotas son pequeñitas, tienen poco peso y entonces casi que cualquier viento las mantiene suspendidas. Pero si estas se van juntando y van adquiriendo un mayor tamaño, mayor peso, entonces tienen una mayor velocidad de caída y entonces sí pueden vencer a la velocidad del viento. Y por último, 3, tiene que ver con balance, el flujo de vapor de agua hacia el área para reemplazar la humedad precipitada. Claro, si se produce precipitación, va a quedar un espacio vacío, ¿no? Entonces, tiene que haber un flujo de vapor de agua hacia el área para reemplazar esa humedad precipitada. Estos son los 3 factores de los cuales depende la precipitación de las gotitas o cristales de hielo suspendidos en las nubes. Y entonces yo les dije, ¿de qué manera natural se pueden formar estas nubes, ¿no? Se puede producir la condensación, puede el vapor de agua del aire o las grandes masas de aire con vapor de agua alcanzar el punto de rocío, o sea, enfriarse. ¿De qué manera natural? Y ustedes dedujeron que tendrían que ascender, porque a mayor altitud, menor temperatura. Entonces hay 3 maneras de producirse este ascenso. Uno es el ascenso orográfico, que es típico en la vertiente del Pacífico debido a la cadena montañosa de los Andes. Luego está la precipitación por convección horizontal, típica en la vertiente del Atlántico o Amazonas. En nuestra selva, por ejemplo, es típica la precipitación por convección. O precipitación por ascenso frontal. En ocasiones se produce al sur del país, en la zona de Puno y en algunas zonas también de la selva sur, ¿ya? Recuerden que creo que les comenté que en Puno también hay selva. Bien. En algunas zonas pueden producirse combinaciones de estos tipos de precipitación, lo que resulta en eventos de lluvia elevados. Entonces dejo de compartir para mostrarles en la pizarra.
Bien. Entonces, tenemos la nube con gotitas, ¿no? Y tenemos corrientes de viento ascendentes. Y entonces las mantienen ahí suspendidas. Pero esta gotita se puede mover y hacer una gota más grande. Y entonces su velocidad de caída puede vencer a la velocidad del viento. Y entonces precipita, ¿ya? Y luego dijimos que para que precipite se tiene que formar se tiene que producir un ascenso. Entonces, vienen las masas de aire y encuentran a la cadena montañosa de los Andes, entonces no les queda otra que ascender, ¿no? Entonces se forman las nubes orográficas que van a producir la precipitación orográfica, ¿no? Típica en la vertiente del Pacífico. Y tiene su modelo, que creo que ya se los adelanté cuando les mostré los modelos paramétricos, algunos. E igual a por z menos z sub 0 a la n. Estrecha relación precipitación-altitud. A Z0 N constantes regionales. Se hace el ajuste con los datos precipitación-altitud de la zona donde se quiera obtener la ecuación, y entonces a Z0 y N que se obtengan van a ser válidos solo para esa zona. ¿Y con qué determino si es que mi ecuación está bien? Ya a estas alturas deberían saberlo perfectamente. Con el coeficiente de relación. De correlación a R, coeficiente de correlación. Ya saben ustedes que hay una prueba, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces hay una prueba para ver la significancia del coeficiente de correlación y entonces determinan si es bueno mi R, mi ecuación está perfecta, A, Z, 0 y N los puedo incluso publicar, ¿no? Son válidos para la zona tal. ¿Está bien? ¿Listo? Paso a otra imagen. ¿Sí? Sí, ingeniera. Bien. Luego tenemos una vista
en planta y una vista de perfil. De una zona en la vertiente del Atlántico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por diferencias de presión y temperatura, las masas de aire convergen. Visto en perfil, viene la masa de aire y la masa de aire convergen y no les queda otra que ascender. Y entonces se forma la precipitación convectiva, típica en la vertiente del Atlántico o del Amazonas. Y tiene un modelo también P igual a sub 0, masa sub 1 X, masa sub 2 Y. Tiene otro a sub 0, masa sub 1 X, masa sub 2 Y, masa sub 3 Z. Y tiene otro P igual a sub 0, masa sub 1 X, masa sub 2 Y, masa sub 3 X por Y. Acá más bien no es, la altitud no es tan determinante, lo que sí es determinante es X e Y. O sea, la longitud y la latitud, ¿no? De eso sí depende. Entonces, otra vez, a 0, a 1, a 2, a 3, constantes regionales. ¿Y cómo verifico? Pues con mi coeficiente de correlación, ¿no? Si está bien, mis ecuaciones están bien y mis constantes están bien y las puedo publicar para la zona donde hice la regresión. No sé qué zona puedo haber escogido, ¿no? Yo escojo una zona. Siempre es regional, ¿no? O sea, uno escoge una región, no muy grande. Cuanto más grande es la región, R va a ser menor. Cuanto más pequeña la región, R va a ser, se supone, supuestamente R debería ser mayor, ¿no? Porque estamos siendo más precisos. Ahora, no puede ser tan pequeña que no tengamos suficientes estaciones, ¿no? La idea es tener suficientes estaciones. ¿Ya? Y por último, ¿terminaron? ¿Sí? Sí, ingeniera. Bien, cuando se produce un encuentro de aire frío con aire cálido, el aire frío se comporta como una cuña y el aire cálido es el que asciende. Y entonces a esto se le llama frente.
Entonces, en la diapositiva voy a fijarme el nombre que le puse. Precipitación por ascenso frontal. Algunos le llaman de frente frío cálido, aunque la verdad es que hay frentes fríos y hay frentes cálidos. No sé si ustedes se han fijado cuando salen las noticias y en los mapas climáticos, que no tengo idea cómo los hacen, por si acaso, no es mi tema, pero ahí si ustedes se fijan que colocan unas líneas así, con unos triangulitos. Este es el frente frío. Y este es el frente cálido. Y entonces así muestran zonas donde han encontrado que se van a producir frentes frío, cálido y se van a producir lluvias, ¿no? Cuando salen las noticias, salen estos dibujitos. Acá sí no hay un modelo paramétrico en este caso, ¿no? Los modelos paramétricos conocidos están en la precipitación orográfica y en la precipitación convectiva. ¿Qué es lo que principalmente tenemos en el Perú? Los frentes, como les digo, a veces se producen en el sur del Perú, pero eso es a veces. ¿Listo? Sí, ¿no? Sí, ingeniera. Bueno, ahí cuando les dice, en algunas zonas pueden producirse combinaciones de estos tipos de precipitación, lo que resulta en eventos de lluvia elevados. Eso es justamente lo que pasa en Piura y Tumbes. En Piura y Tumbes las precipitaciones son, en ocasiones elevadas. Bueno, una cosa es el fenómeno del Niño, ¿no? Pero aparte de ello, los ríos del norte tienen mayor caudal que los ríos del sur del Perú. En Tacna, Moquegua, los caudales son pequeñísimos. Incluso se miden en litros por segundo, porque son tan pequeñitos que se miden en litros por segundo. Pero en el norte, digamos que la tendencia es hacia caudales mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen esos caudales mayores? Porque se producen mayores lluvias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la zona norte, la cordillera de los Andes baja su altitud. Y entonces, nubes convectivas cruzan la cordillera de los Andes y precipitan en estas cuencas de la zona norte del Perú, de la costa norte, ¿no? De la vertiente del Pacífico. Y entonces ese es un caso en el que se produce una combinación, ¿no? No solo es precipitación orográfica, sino también precipitación convectiva. ¿Está claro? A ver, Alonso Castillo Valderrama.
Sí, ingeniera. ¿Por qué se producen caudales superiores en la zona, en la vertiente del Pacífico Norte que en la vertiente del Pacífico Sur? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué se producen caudales mayores en nuestra vertiente del Pacífico Norte que en nuestra vertiente del Pacífico Sur? Se llama por la cercanía al Ecuador, por las presiones, la temperatura. O sea que usted no está en la clase, Pues sí, pero si lo acabo de decir. Álvaro Rodríguez Ramírez. Álvaro Rodríguez Ramírez Sí, ingeniera. ¿O las aguas calientes que ayudan a la consolidación? tampoco está en la clase. Ana Rosa Guanaco. Por las precipitaciones que son mayores. ¿Por qué son mayores? Por la altitud. Ángel Martín Quesquén. Sí, ingeniera. Puede ser debido a que la cordillera de los Andes tiene mayor altitud en la zona norte y por eso se produce precipitación por ascenso orográfico y a la vez por la convección horizontal. Ya, es al revés, por si acaso. Eso es lo que les acabo de decir y veo que ustedes están en otra cosa, ¿ah? No están en la clase, porque recién a la quinta persona, no, a la cuarta persona me han contestado más o menos. No es que la altitud es mayor, al contrario, la altitud de la cadena montañosa de los Andes es menor en la costa norte. En la parte norte del Perú, la cordillera baja de altitud. Y entonces las nubes convectivas cruzan y precipitan en la vertiente del Pacífico Norte. Y entonces hay una combinación precipitación orográfica, precipitación convectiva. ¿Ya? Si ustedes no están en la clase, no veo para qué se conectan, ¿ah? Bien. Distribución espacial de la lluvia. No cae la misma cantidad de lluvia uniformemente sobre toda la cuenca. Eso está claro porque ustedes no saben que estamos, se supone que somos parte de la cuenca del río Rímac, ¿no? Ya estamos en la parte baja, en la parte de la ciudad, donde casi que se estrecha la cuenca del río Rímac, pero algunos estamos en la cuenca y algunos de repente no, ¿no? Ya depende de dónde vivan ustedes. El hecho de que sabemos, nosotros hemos visto nuestro río Rímac, sabemos que el río Rímac siempre está trayendo agua, o sea, en algún lugar de la cuenca del río Rímac ha llovido cada día. Pero acá no ha llovido. Ayer, hoy día no ha llovido acá. Es más, toda esta semana creo que no ha llovido. No sé dónde viven ustedes. Sin embargo, el río Rímac no se seca, o sea, siempre está trayendo agua, ¿no? Trae menos en invierno, trae más en verano, pero siempre está trayendo agua. Entonces, en algún lugar de la cuenca sí está lloviendo. De repente, en este mismo momento está lloviendo en algún lugar de la cuenca. Entonces, en cuencas grandes, como la del río Rímac, la del río Chillón, el río Lurín, el río Piura, el río Chira, etcétera, el río Santa, todos los ríos que conocen, no solamente en la vertiente del Pacífico, también en la vertiente del Atlántico, ahí son cuencas más grandes. La lluvia varía en el espacio. Cuando la cuenca es mediana o pequeña, la lluvia se considera que no varía en el espacio.
Las cuencas que ustedes están estudiando para su trabajo que van a entregar el jueves, perdón, lo entregan y el viernes sustentan un grupo. Esas cuencas son medianas, ¿ya? Se supone que son medianas. Entonces, ustedes van a considerar cuando toque el hacerlo, que todavía es después, es ya el cuarto trabajo, ustedes van a considerar que la lluvia es uniforme en el espacio. Yo les voy a dar los datos de una única estación y esa la van a usar todos para sus cuencas. Pero si hablamos de la cuenca del río Rímac, yo no puedo trabajar solo en función de una única lluvia para el río Rímac. Imposible. Tengo que considerar las posibles lluvias en las diferentes zonas de la cuenca del río Rímac. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Así como hay curvas de nivel que nos representan zonas con igual elevación, hay unas curvas que se llaman isoyetas que muestran puntos con igual altura de precipitación. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es un mapa de isoyetas. Y entonces en el mapa de isoyetas vemos cómo varía la precipitación en la cuenca. En una cuenca mediana o pequeña no se puede elaborar mapa de isoyetas porque les estoy diciendo que se considera que la lluvia es uniforme en el espacio. Pero en una cuenca grande, claro que sí, se dibuja un mapa de isoyetas. ¿Ya? Ahora en la pizarra vamos a dibujar alguno. Ah, acá hay uno. Miren, este es un mapa de isoyetas no muy bonito. Este lo obtuve del libro del doctor Ponce. Entonces dice, los números al costado de cada curva representan la altura de lluvia. A este mapa le falta algo, decir en qué tiempo se ha producido esta lluvia. Siempre hay un mapa de isoyetas, en un mapa de isoyetas, uno tiene que indicar de qué precipitación está hablando, ¿no? Ay, precipitación diaria. Acá, como esto está en centímetros, porque el doctor Ponce le gusta usar los centímetros, estamos hablando de 30 milímetros, 32 milímetros, 28 milímetros. Bueno, depende de la cuenca, ¿no? Podría ser una precipitación diaria o mapa de isoyetas de precipitación mensual, o puede elaborarse un mapa de isoyetas. Por ejemplo, en su trabajo, ustedes van a elaborar un mapa de isoyetas de precipitación anual. También puede hacerse un mapa de isoyetas de precipitación máxima en 24 horas. Entonces, uno puede elaborar el mapa de isoyetas según los valores que use, ¿no? Si uso precipitación diaria, pues es mapa de isoyetas de precipitación diaria. Si uso precipitación mensual, mapa de isoyetas de precipitación mensual, etcétera, ¿no? Entonces uno lo elabora a voluntad, ¿no? Según lo que requiera, ¿no? Según lo que se necesite, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dibujar otro mapa de isoyetas en la pizarra más común, sobre todo en nuestra vertiente del Pacífico. Bien, acá están los modelos que ya les comenté. En el caso de la precipitación orográfica, P igual a por Z menos Z sub 0 a la N. A ver, Betsy Merino. Sí, ingeniera, buenos días.
¿Cómo determino que el A, Z sub 0 y N que yo determine cuando haga esta regresión están correctos, están buenos, se pueden publicar? Supongo que luego de encontrar los valores se tiene que hacer como que una prueba, ¿no? En el lugar donde se ha calculado. No. A ver, Cecia Calle, nuestra delegada. Ingeniera, ¿se verifica con el coeficiente de correlación? Claro, lo acabo de decir, ¿no? O sea, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a tener precipitación, altitud. Acá van a tener, no sé, 130 para una altitud de 250 metros sobre el nivel del mar. Una altitud de 250 a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar. Una precipitación de 400 milímetros a una altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar, etcétera. Entonces, hacen una regresión. Hago mi regresión, según modelo, P igual A por Z menos Z sub 0 a la N, y obtengo A, Z sub 0, N, y, muy importante, R. Entonces, evalúo la calidad de R. Y según eso, sé si puedo publicar los valores de A, Z0, N para la región que usé. ¿Ahora sí está claro? Sí, ingeniera. Ya. Y bueno, y lo mismo en la precipitación convectiva, solamente que en la precipitación convectiva voy a tener P, X, Y y de repente Z. Depende de ya cuál modelo voy a usar. Si uso el primero, solo P, X, Y. Si uso el tercero, también solo P, X, Y. Si uso el segundo, P, X, Y, Z. ¿Está bien? Ingeniera, ¿Sí? ¿de qué depende que use alguna u otra variable? Alguno u otro modelo dirá. Sí, sí, modelo. A ver, ¿usted qué cree? Lo acabamos de decir. Bueno, sería por la exactitud tal vez, o por las variables que tenga. No, Ingeniera, o sea, se aplica a cada modelo y de acuerdo al coeficiente de correlación cambia a otro y así. claro, aplica, si tiene tiempo, ¿no? Aplica cada modelo y con el que tenga mejor coeficiente de correlación, ese usa. Ahora, si no tiene tiempo, P igual a sub 0 más A sub 1 X más A sub 2 y R me sale significativo, me quedo ahí, ¿no? Si es que no tengo tiempo. Pero si sí tengo tiempo, quiero hacer un buen trabajo, perdón, hago los tres, veo cuál tiene el mayor coeficiente de correlación y con ese presento mi informe y hago mi mapa de isoyetas. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga, ahora les voy a mostrar ejemplos por si acaso, ¿ya? Una vez que yo tenga
mis estaciones y pueda graficar mis isoyetas, yo puedo hallar una precipitación promedio en el área. Una es usando el método del promedio aritmético, que mejor se los explico en la pizarra. La otra es usando el método de polígonos de Thyssen, también se los explico en la pizarra. Y la otra es el método de las isoyetas, que se lo explico en la pizarra. Entonces, nos vamos a la pizarra mejor. A ver, están atentos, ¿no? Sí, sí, ingeniera. Ah, ya. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Mm, yo tengo mi cuenca. No, está muy fea. Este es mi punto de interés, ¿no? Punto de interés. O salida de la cuenca. Tengo mi quebrado río. Bueno, en este caso, seguro es un río, ¿no? Porque estamos considerando que la precipitación es variable en el espacio. Y entonces, yo voy a tener mis estaciones. Las estaciones se representan con triángulos. Entonces, puedo tener una estación acá. Puedo tener, las estaciones también pueden estar fuera de la cuenca. Con tal que estén cerca, pueden estar fuera. De repente tengo otra por acá. Y vamos a ver si... Ya, ahí lo dejamos, ya, con esas estaciones. Entonces acá llueven, digamos, 60 milímetros. Eso es lo que significa, ¿ya? Que es precipitación anual. Acá 120, acá 150, acá 210, acá 300 y acá 280. ¿Ya? Entonces, más o menos, a ver, la manera más común de trazar las isoyetas es hacerlo como se hacen las curvas de nivel. Interpolo. Y entonces la 100 estaría a 20 unidades de la derecha y 40 de la izquierda, o sea, dividiría en una proporción de 1 a 3. Acá la 100 estaría a 40
de 60 y a 50, o sea, más o menos por acá. Y acá vamos a tener a 40 y 110. Y desde la 100 vamos a tener a 100 y 110. Ay, no, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Ya, a ver, 40 y 110 está bien, pero de ahí de las 100 a 210 estoy a 100 y 10. O sea, estoy por acá. Ya. Entonces, por lo pronto ya tengo mi isoyeta. Las isoyetas son así simples, ¿ah? Sin tantos recovecos. 100 milímetros. Entonces estoy dibujando mi mapa de isoyetas de precipitación anual. Entre 120 y 210, 200 estaría a 80 y 10. O sea, más o menos por acá. Entre 120 y 300 estaría, 200 estaría a 80 y 100. Por acá. Y acá, entre 150 y 210, estaría a 50 y 10, o sea, por acá. Y acá también alcanza a 50 y 80, o sea, por acá. Entonces ahí tienen la isoyeta 200 milímetros. Y bueno, para que sea un poquito más cargado, podríamos dibujar la 150, ¿no? Entonces, entre acá estaría la mitad, 250. Acá estaría 40 y 50. Acá estaría 40 y 30. Y acá estaría a 50 y 30. Entonces, 250 milímetros. ¿Se entiende, no? Acá 150 estaría 30 y 50. Acá estaría igual a 30 y 50. Aquí estaría la mitad. Y acá está 150. 150 milímetros. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí, ingeniera. No podemos dibujar la de 50 milímetros porque necesitaríamos una estación más abajo, ¿no? Con menor precipitación. Y la de 300 tampoco la podemos dibujar porque solo tenemos ese punto de 300. En este caso, ¿no? No se puede, pero en un caso real uno buscaría la estación aguas abajo para poder trazar la de 50 milímetros, ¿no? Ya. Digo, entonces, una vez que tengo esto, puedo hallar la precipitación media con el método del promedio aritmético, que es el método más sencillo y el menos exacto, por si acaso. Entonces, la precipitación media, método de promedio aritmético sería
60, no tiene en cuenta las isoyetas, más 120, más 150, más 210, más 280, más 300, entre 6. O sea, ¿esto es cuánto? $60 más 120, 180. Más 150, más 210, más 280 y más 300. 186, ingeniero. Y 186,7 milímetros. Y ya que están las isoyetas dibujadas, vamos a hacer primero el método de las isoyetas, ¿ya? Entonces, y se van a ver, primero se pueden dar cuenta de algo. En realidad, esta estación, esta estación que está acá lo he podido poner, pero en la realidad no es tan fácil de tener esa estación, porque está en la parte alta de la cuenca. ¿Y la gente dónde vive? ¿Dónde vivimos las personas? En la parte baja. Claro, no tanto baja, sino en la parte, en los valles, ¿no? Entonces, esta estación sí, de hecho, la tengo, ¿no? Porque ahí debe haber gente viviendo cerca del río. Esta también, de hecho, la tengo. Pero las otras, bueno, puede que sí, puede que no, ¿no? Pero digamos que sí las tenemos, ¿ya? Pero les hago la salvedad de que fácilmente pudimos no haberlas tenido. Entonces, ¿qué puede pasar? Que por eso yo tenga, esta estación es ficticia por si acaso, ¿ah? La voy a poner sin rellenar el triángulo. Como la gente vive cerca del río, de repente tengo una estación por aquí, otra estación por aquí, otra estación por aquí, y así. Entonces, si yo usase el método del promedio aritmético, ¿qué error estaría cometiendo ahí? O sea, ¿por qué el método del promedio aritmético no es en realidad el mejor método para determinar la precipitación media de una cuenca? Porque si tengo más estaciones concentradas en la parte baja, mi promedio ¿hacia dónde va a tender? Ingeniero, el error iría por la distribución, ¿no? Ya que no abarca todo el sector de la cuenca. Sí, pero a ver. Quizás faltó indicar o hacer notar algo. Así como ven los datos de precipitación y las estaciones, lo que pasa es que faltaría dibujar curvas de nivel, pero no quiero recargar el dibujo. Pero se supone que las curvas de nivel están creciendo hacia arriba, ¿no es cierto? A ver, voy a dibujar unas cuantas y luego las borro. Espero que no se borre todo.
pero esta podría ser una curva de nivel y por acá tendríamos otra curva de nivel. Esta de mayor cota, esta podría ser una altitud, no sé, 2500 y esta 200. ¿Está bien? ¿Podría ser? Ya que ustedes han estado viendo sus cuencas, más o menos es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces, si están viendo esos valores de precipitación que son mayores a mayor altitud, ¿qué tipo de precipitación creen que sea esta? ¿Orográfica o convectiva? Ingeniero, sería orográfica. Claro, porque en la orográfica es donde hay una relación estrecha precipitación-altitud, ¿no? A mayor altitud, mayor precipitación. O sea, eso es lo que estaríamos intuyendo. Entonces, las borro, espero que no se me borre todo el dibujo. Ya. Entonces, según eso, esos triángulos huecos, ¿qué precipitaciones me estarían registrando? ¿Valores bajos o valores altos? Ingeniero, serían bajos, ¿no? Claro, porque miren dónde están, ¿no? Están en la zona de 60 milímetros, 150 milímetros. Entonces, si yo considerase esos triángulos huecos, le estaría dando más peso a las precipitaciones bajas de la cuenca. Estaría diciendo que son más, que están más presentes, ¿no? Cuando simplemente lo que ha pasado es que como la gente vive cerca a los valles, por eso tengo estaciones en esos lugares. Y más bien en las partes altas, donde la gente casi que ni vive, casi que no tengo estaciones. Entonces, ese es el gran error del método del promedio aritmético. ¿Bien? O sea, este 186,7 milímetros, vamos a ver cómo nos sale con otros valores, ¿ya? Ahora, todos los métodos tienen sus deficiencias. Ahora vamos a ver el método de las isoyetas. En el método de las isoyetas, obviamente se usan las isoyetas. ¿Y qué vamos a hacer? Trazar líneas medias entre las isoyetas y entonces decir en esta zona precipitación media es de ¿cuánto? 250. Claro, 250 milímetros. Luego, en esta zona, la precipitación media sería
¿Sería cuánto, Alonso Castillo? Alonso Castillo Aquí está, yo veo 200. claro, 200 milímetros. Muy bien. Ahora sí estuvo atento. Ya. Y nos falta esta zona. Precipitación media 150 milímetros. Y esta zona, precipitación media 100 milímetros. Entonces ahora asignamos áreas. Vamos a decir 100 milímetros sobre un área de, vamos a considerar que eso es 100 kilómetros cuadrados. 150 por. Si el área medio como turquesa es 100 kilómetros cuadrados, el área dorada, ¿cuánto será? 60. Sí, 60. 200 por. Si el área dorada es 60, el área plateada, ¿de qué color será? ¿De cuánto? ¿De qué color no? ¿De qué valor tendrá? Más o menos. ¿70 puede ser? Alguien puedo decir 65 o 70, bueno. Y más 250 por el área rosada. ¿Y cuánto sería más o menos? Más o menos. Más o menos. 65. No, es más grande. La rosada. 80, ingeniero. O 100, 100 podría ser. Sí, yo le pondría casi 100, 95 o 90. Entre el área de la cuenca, que es la suma de 100 más 60 más 70 más 95. 325. Área de la cuenca, 325 kilómetros cuadrados. ¿Y esto cuánto sale? 100 por 100. 174.62. Ya, me ahorraron calcular, gracias. Entonces, ahora, ¿qué defecto le ven acá? Es más razonable porque me está dando áreas de influencia según la precipitación. Es más razonable que el promedio aritmético, donde no tiene en cuenta nada, solamente el valor de lo que tengo en las estaciones que tenga. Pero acá le estoy asignando un área de influencia a cada estación, a cada valor de precipitación. ¿Pero qué defecto le ven? Se nota claramente el defecto en este caso. Ingeniera, el efecto quizás pueda ser que la precisión aumentaría
mientras más curvas y seguidas se haga, para que el área Claro, también varíe, ¿no? claro, depende de la calidad del mapa de isolletas. Entonces, mi mapa de isolletas no está tan bonito, ¿no? Me falta ahí la isolleta 50 milímetros para que yo pueda estar satisfecha con mi cálculo, ¿no? Me falta ahí la isolleta 300 milímetros para tener un cálculo más preciso. Entonces, depende de la calidad del mapa. Y elaborar el mapa es un trabajito, ¿no? Entonces, el método de las isolletas se considera el más preciso, pero el más laborioso también, ¿no? Más laborioso. Bien, entonces, ¿listo? Para borrar pero seguir con la misma cuenca para hacer el método de polígonos de Thyssen. ¿Sí? ¿Borro? Sí, ingeniera. Ya, entonces acá tengo que borrar con cuidado, porque si no se me va todo. Ay, ahí no sé qué se me fue. Se me fue toda la cuenca. Ya, los demás no van a molestar. Borro esto. Ya. Ahí están todas mis estaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero trazo triángulos. Más o menos que están ahí trazados los triángulos. Ya. Ahora, ustedes podrían decir, ¿y por qué he trazado el triángulo uniendo 60 con 210 y no 150 con 120? Porque se trata de trazar triángulos, en lo posible con ángulos agudos. Aquí está un poquito difícil en realidad porque casi que es un cuadrado. Pero ¿cuál diagonal es más corta? ¿60, 210 o 150, 120? Porque la que se elige es la más corta.
150 a 210. ¿Esa le parece la más corta? De 60 a 210. Claro, a mí me parece que la más corta es de 60 a 210. ¿Están de acuerdo todos? A ver qué dice Stalin. Sí, ingeniera, es la más corta, la 60, la 210. Ya, entonces borro la verde. Esa no la voy a usar. Ay, otra vez se me fue. Yo tiemblo mucho. Ya no sé por dónde era. Bueno, ya, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Trazamos mediatrices. La mediatriz va por el punto medio y perpendicular. Acá punto medio y perpendicular. Acá punto medio, perpendicular. Y acá punto medio. Se supone que se tienen que juntar, ¿no? Perpendicular. Acá no ha salido tan bonito. Este está mal. A ver. Más o menos. No está tan perfecto, pero bueno, más o menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ya. Entonces ahora hallamos las áreas. Para 60 milímetros es toda esta área. Para 120 milímetros es toda esta área. Para 150 milímetros es toda esta área. Para 210, toda esta área. Siempre hasta el límite de cuenca nada más. Para 300 sería toda esta área.
Y para 280. Ahí está. Y entonces, precipitación media con el método de Thyssen es igual a ¿qué? A 60 por... ¿Qué área será el área dorada si toda el área es 325 kilómetros cuadrados? ¿100? Más 120 por 45. Más 150 por 35. Más 210 por 110. Más 280 por a ver, ¿cuánto va? 100, 140, 180, 290. Faltan 35, pero no, le he puesto mucho entonces a... Más 280 por, si esa es 30, esta será 25. Y más 300 por lo que queda. 25, pues. ¿Sí? Sí, 25 es lo que sobra. Bueno, parece un poquito menor, pero ya le vamos a poner lo que queda. Entre 325. Igual, ¿cuánto sale? Ah, 159.5. 159.5. Ya, ahí están los tres resultados. El método de Thyssen, no creo que se den cuenta, bueno, se dan cuenta de que es más fácil, ¿no? Es más fácil que el método de isoyetas. Pero hay una ventaja adicional del método de Thyssen respecto al método de isoyetas. ¿Qué pasa si es que el otro año yo quiero hacer el cálculo de la precipitación media? Mis polígonos de Thyssen cambian. Obviamente los valores de la estación van a cambiar, ¿no? Pero los polígonos cambian. No, es constante. Pues. Claro, no cambian, salvo que agregue una estación, pero si no agrego ninguna estación, las áreas de los polígonos siguen iguales. Lo único que tengo que cambiar es el valor de la estación. En cambio, las isoyetas cambian. Sí, sí cambia en general. Claro, las isoyetas cambian. El otro año, con otros valores en las estaciones, tengo que dibujar otro mapa de isoyetas. Lo mismo si en lugar de anual quiero mensual. Simplemente en polígonos de Thyssen mis áreas siguen iguales,
coloco los valores de precipitación mensual en lugar de anual. Pero las isolletas tengo que graficar el mapa de isolletas de precipitación mensual, de tal mes. Entonces, ¿se dan cuenta de lo trabajoso que es el método de isolletas? El método de Thyssen es más práctico, ¿no? Es menos preciso que el de isolletas, pero es más práctico. En parte su imprecisión radica en lo siguiente, en que yo estoy diciendo que llueven 60 milímetros hasta acá. Y que llueven 120 milímetros hasta acá. Porque yo lo he dividido en mediatrices, he pasado por el medio. Estoy diciendo, de la mitad para la izquierda 60 milímetros y de la mitad para la derecha 120 milímetros. Y eso no es en realidad así, porque se sabe que las precipitaciones altas se concentran en áreas menores. O sea, las mediciones muestran eso. Las precipitaciones altas se concentran en áreas menores. Y entonces no es cierto que 120 tiene una área de influencia igual que la de 60 milímetros. O sea, una longitud, digamos, ¿no? Longitud de influencia igual que la de 60 milímetros. O sea, no es mitad-mitad, como lo supone el polígono de Thyssen. Entonces ahí está la... ¿Sí? Sí, ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿Cómo hizo para intersectar las alturas o las mediatrices si a veces no se puede intersectar, no concuerdan en un punto? No, sí tienen que intersectar. Si es que, por ejemplo, esta fue media feíta. Esta la tracé media feíta. Pero es porque yo estoy haciendo el dibujo a mano alzada, ¿no? Pero si es que uno lo hace bien, con regla, con escuadras, etcétera, o con el AutoCAD, se intersectan sí o sí. Sí o sí se intersectan. Eso es por concepto. En el ortocentro se convergen. Bien, entonces el método de polígonos de Thyssen, más sencillo que el de isolletas, pero tiene esa imprecisión que les acabo de decir. Bien. ¿Seguimos? ¿Terminaron? ¿Copiaron? ¿O tomaron foto? Ingeniero, ¿el método de Thyssen se escribe como se pronuncia, con Z o cómo? Ahorita se los voy a mostrar en la diapositiva. Ya, entonces, una vez que yo tengo mis estaciones, podría simplemente promediarlas. Ya les dije las desventajas de este método. No es el mejor. Aquí está cómo se escribe Thyssen, método de polígonos de Thyssen. Le asigno un área de influencia a cada estación. Ya saben cómo se grafica el área de influencia, trazando mediatrices. Y el método de las isolletas, pues a cada isolleta le asigna un área de influencia. Y el área de influencia es trazando una línea media entre las isolletas.
Entonces, este es el ejemplo del doctor Ponce, que no es no es tan interesante, pero bueno. Para la cuenca mostrada de 28,6 kilómetros cuadrados de área, donde se indica la ubicación de estaciones y precipitaciones registradas en cada una de estas, calcule la precipitación media. Entonces, acá ven ustedes que las estaciones están bastante bien distribuidas y por eso van a ver que la precipitación media con el método de promedio aritmético no va a diferir tanto de Isoyetas y Thyssen. Pero si las estaciones no están bien distribuidas, si hay un cúmulo de estaciones en un lugar, ya sabemos que el error sería grande, ¿no? Entonces acá está el método de promedio aritmético. Solo se suma y entre el número de estaciones, que en este caso son 7. Ahí están los polígonos de Thyssen. Como ven, siempre se intersectan, ¿no? Siempre. Y el método de las isoyetas trazando una línea media. Otra vez el método un poco impreciso, o sea, podría ser el mejor método el de las isoyetas, pero con un mapa de solo 3 isoyetas, la precisión no creo que sea tan grande, ¿no? Pero les decía que el ejemplo no es tan interesante porque los valores no difieren casi nada, ¿no? Con isoyetas 2,46, 2,49 con Thyssen, 2,50 con promedio aritmético, ¿no? Entonces, bueno. Bien, les voy a mostrar lo mismo, variación de la precipitación en el espacio, pero con datos reales, ¿no? Entonces, estos son datos de la cuenca del río Piura. El río Piura tiene toda una historia respecto a su desembocadura. Este mapa yo lo obtuve de un compendio que está en el departamento, en la biblioteca del Departamento de Hidráulica, y que correspondía al año 1979, o sea, el mapa es antiguo, pero los datos no, los datos son hasta el año 2002 o 2003, no me acuerdo, ¿ya? Entonces, en 1979 no habían tantas estaciones en Piura, pero luego del niño del 98, del niño del 83 y más, con más razón después del niño del 98, Piura invirtió, el proyecto Chira Piura invirtió en estaciones. Y entonces, en realidad son más de las que están mostradas aquí. Lo que pasa es que si usaba todas, se me hacía muy complicado trazar los polígonos de Thyssen. Y entonces por eso seleccioné solamente las que tenían más de 10 años de información. ¿Ya? Y entonces ahí están los polígonos de Thyssen. Ven los triángulos casi que ni se nota, en plomo, delgadito, y los polígonos en turquesa, los ven, ¿no? Sí, ingeniera, se puede ver. Ya, entonces yo les decía,
la desembocadura del río Piura tiene su historia, es decir, no siempre acá desemboca en el Océano Pacífico, pero no siempre ha desembocado en el Océano Pacífico. En el Niño del 98 se formó la Laguna La Niña, es decir, las aguas vinieron de la Laguna Ramón a la Laguna La Niña. Y prácticamente que el río desembocaba en la Laguna La Niña, no llegaba al Océano Pacífico. Pero, y así, ¿no? Ha tenido sus desvíos, ¿ya? Pero bueno. Este es el mapa de Isolletas que también lo tomé. Esto sí lo tomé del año 1979, son de febrero de 1979. Solo lo tomé como para hacer el cálculo, nada más, ¿ya? Entonces ahí ven en triángulos más chiquititos las estaciones que no he utilizado para el método de polígonos de Thyssen. Por ejemplo, Palo Blanco, Caipampa, Arenales, Frías, Arrendamientos. Todas esas yo no las he usado en el método de polígonos de Thyssen, pero ahí están, ¿no? O sea, sí se tenían. Se tienen a la fecha. Bien. Y este es el método de polígonos ponderados, que bueno, no es tema del curso, pero corrige al método de Thyssen. No sé si se dan cuenta acá. No está pasando por la mediatriz. ¿Se dan cuenta? Ay, no me deja trazar una línea oblicua. Bien, pero ¿se dan cuenta de que no está pasando por la mediatriz el polígono? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Claro, la mediatriz estaría pasando por acá, ¿no? Así, más o menos. Bueno, más o menos. Pero no estoy usando eso. Entonces, ¿qué toma en cuenta? Que en Virrey llueve más que en Laguna Ramón. Y entonces pondera este espacio, estos dos espacios, según la proporción de precipitaciones. Y acá la precipitación es 5 veces la precipitación en Laguna Ramón, pues este espacio es 5 veces este otro espacio. ¿Está claro? Sí, ingeniera. Ya, pero este método no es parte del curso, pero bueno, se los muestro solamente para que vean que existe un método que corrige, ¿no? Esa imprecisión que tenían los polígonos de Thyssen. Y entonces acá está el cálculo con el método aritmético para febrero del 79, 32,3 milímetros, acá sí dista mucho, ¿no? Con Isolletas 21,2 y con Thyssen 24,0. ¿Ya? Y esto sería lo más importante, miren, acá están los datos precipitación, altitud de las estaciones de la cuenca del río Piura con más de 10 años de información. O sea, hay masa, pero solamente he seleccionado las que tienen más de 10 años de información. Entonces, acá simplemente he puesto la precipitación anual promedio y acá la altitud de cada estación, que eso yo lo tengo que conocer, ¿no? Siempre que conozco una estación, yo sé cuál es su ubicación. Entonces, esos dos datos, Z no es ningún misterio y P lo puedo adquirir, ¿no? Lo puedo conseguir. En este caso yo lo conseguí.
Y entonces hago mi modelo, P igual a por Z menos Z sub 0 a la N. Entonces, bien, entonces, ustedes tienen el modelo P igual a por Z menos Z sub 0 a la N. Entonces, podemos linealizar, ¿no? Linealizando. Log P. Ustedes lo pueden hacer de frente, ¿no? Pero también lo pueden linealizar. Log A más N log de Z menos Z sub 0. Entonces acá ustedes tienen un pequeño inconveniente. Que tienen valores PZ, o sea, pares de valores, pero tienen 1, 2, 3 constantes. Cuando ustedes tienen pares de valores, ustedes pueden hallar de un solo paso 2 constantes, no 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Resolver para Z sub 0 dado hallar R. Y entonces, adopté un valor de Z sub 0, obtuve un R. Otro valor de Z sub 0, otro R. Otro valor de Z sub 0, otro R. Otro valor de Z sub 0, otro R. Entonces, como que le voy encontrando la forma a esto hasta que encuentro el Z sub 0 que me obtiene el R max. Esa es la respuesta. Este es el Z sub 0 respuesta. ¿Está claro? O sea, yo me asigno valores de Z sub 0, resuelvo y hallo el coeficiente de correlación. Y así voy buscando el mayor coeficiente de correlación. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué han hecho? Acá está la linealización. Log P es Y. Y este log Z, ¿qué Z sub 0 considera? Si yo hago una regresión log P, log Z, ¿cuánto es Z sub 0? Jóvenes, segunda regresión log P, log Z, ¿cuánto es Z sub 0?
¿Le he restado algo a Z, a Z? 2600, ingeniera. No. Sería 0. Claro, Z sub 0 es 0. No le he restado nada a Z. He tomado logaritmo de 2600 y eso es 3,415. Logaritmo de 310, 2,491. No le he restado nada a Z. O sea que esta es mi primera solución. Para Z sub 0 igual a 0. ¿Y cuánto sale R? 0,89312. Luego considero un valor de Z sub 0, 0.1. A todos les resto 0.1, les saco el logaritmo, ahí están los valores, y aquí está mi R. Menor. Sigo probando. Vámonos a este. 1.0. Miro mi R, aún menor. Por si acaso sigo probando. 8. Miro mi R, aún menor. O sea, yo podría considerar Z sub 0 igual 100. No, porque va a seguir bajando el coeficiente. No, pero no es esa la razón. ¿Por qué no puedo usar Z0 100? ¿Qué pasa si a 9 le resto 100? Sería negativo, ingeniera. Claro, y al No, negativo no le puedo tomar logaritmo. Entonces tendría valores malos en varios lugares, no definidos. Entonces hay un límite, ¿no? ¿Cuál? 8,99. Y entonces ya probé con este rango de valores que lo único que hace es bajar, entonces me quedo con Z sub 0, 0. Esa es mi solución. Entonces acá están A sub 1 y A sub 0, de la lineal. Y entonces esto es A sub 0, A sub 1, y bueno, Z sub 0, Z sub 0. Entonces, ¿cuánto es A? Si A sub 0 es 1,558. A es, ¿cómo lo calculo? Esto es logaritmo de A. Entonces A es jóvenes, 36.1. 36.14, ingeniero. bueno, 10 a la 1,558 con todas sus cifras decimales y eso sale 36,111. Con todas sus cifras decimales sale 36,111. Y N, si A sub 1 es igual a 0,408,
Esto es igual a N. Entonces mi ecuación es P igual 36,111. Z menos nada, porque Z sub 0 es 0, a la 0,408. Ojo, cuenca del río Piura. Solo es válido allí. Y entonces, ¿para qué es el modelo? ¿Me podría ayudar a saber? Podría yo saber cuánto es la precipitación. No, mejor. La altitud a la cual P igual 500 milímetros sería aproximadamente 500 entre 36,111 a la 627. Entonces yo voy a mis curvas de nivel. Yo tengo mis curvas de nivel con muchas curvas, ¿no? Ahí tengo todas mis curvas de nivel. Digamos que esta es la 600 y esta es la 650. Entonces, ¿cómo trazo mi solleta? No la voy a trazar con todos esos recovecos, ¿no? Esta sería mi solleta 500 milímetros. O sea, el modelo podría ser un referente para trazar las isolletas. Podría ser, ¿ya? Para ajustar de repente. Ingeniera, una pregunta. ¿Cuál? Disculpe, ¿podría subir un poco su pantalla? ¿Subir? Sí, digo, bajar. Ahí, no entendí muy bien cómo calculé la sub 1. ¿Podría repetir, por favor? Pero si acá está, el A sub 1 sale de la regresión. A sub 1 es N. A ver. Los resultados están acá. En realidad son estos los que obtengo. A sub 1, A sub 0, R. Son parámetros estadísticos porque es una regresión lineal. Y luego hemos visto que A es 10 a la A sub 0 y N es A sub 1. Entonces, ahí están. ¿Está claro? ¿Me entendió? Sí, ingeniera, gracias.
Bueno, miren cuán dispersos están los datos en realidad. A pesar de que R no es bajo, 0,893 es un R alto, y si hacen la prueba de significancia seguro les sale bastante bien. Pero miren cómo están los datos. Bueno, y ahí está la ecuación que obtiene el Excel directamente, ¿no? El Excel tiene para poner una línea de tendencia, ustedes eligen la función potencia y les va a salir su ecuación, 36,111 Z a la 0,408. ¿Listo? Bien, las dos presentaciones están en el aula virtual. Voy a pasar lista. El tema de hoy es variación de la precipitación en el espacio. Barbarán, Cabrera, Sí, presente, ingeniera. Calle, Presente, ingeniera. Campos, Presente, ingeniera. Castillo, Presente, ingeniera. Centeno, Presente, ingeniera. Contreras, Presente, ingeniera. Bueno. Pulqui, Ercilla, Presente, señor. Guamaní, Presente, ingeniero. Guanaco, Presente, ingeniero. Justiniano, Presente, ingeniero. Maldonado, Presente, ingeniera. Maraví, Presente, ingeniera. Martínez, Presente, ingeniera. Merino, Presente, ingeniera. More, Presente, ingeniera. Ochoa, Presente, ingeniera. Ortiz, Presente, ingeniera. Paitanmala, Palante, Presente, ingeniera. Ponce, Presente, ingeniera. Quesquén, Presente, ingeniera. Ramos, Presente, ingeniero. Rivera, Rodríguez, Presente, ingeniero. Rojas, Salazar, Presente, ingeniera. Santos Fernández, Presente, ingeniera. Santos Villena, Presente, ingeniera. Segovia, Presente, ingeniera. Takuri, Vázquez, Presente, ingeniera. Ventura, Presente, ingeniera. Vergara, Presente, ingeniera. Vilches. Presente, ingeniera. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces esto es variación de la precipitación en el espacio. Esténse atentos. Bueno, el jueves todavía les voy a publicar, les voy a subir a la aula virtual su segundo trabajo. El viernes sustentan los primeros 6 grupos. En la hoja que yo les di, donde está la práctica 1, ahí están, primer grupo, los llamo a las 10 de la mañana, Kulki, Ortiz, Rojas. 10:15 más o menos, calle Campos, Justiniano. 10:30 más o menos, Paitanmala, Maldonado y Rivera. 10:45 más o menos, Contreras, Ponce, Vilches. 11 más o menos, Cabrera, Martínez, Merino.
11:15 más o menos, Ercilla Centeno Santos. Puede que me demore un poco más, ¿no? Porque a veces recuerden que tarda un tiempo hasta que ustedes reciben mi correo con la llamada, hasta que suben los 3. Y bueno, y la sustentación, recuerden, es una pregunta por persona. La pregunta es muy sencilla, por si acaso, ¿cómo obtuvo tal valor? ¿Cómo obtuvo tal otro? Etcétera. Ustedes tienen que demostrar que han realizado el trabajo. Eso es lo que se mide, ese valor en la sustentación, ¿ya? El ciclo pasado hubo un trabajo muy bueno que tuvo los 17 puntos. Y si no me equivoco, los 3 integrantes contestaron muy bien y tuvieron 20 los 3. No recuerdo si los 3, ¿ya? Pero me parece, al menos 2 de ellos tuvieron 20 en ese trabajo. Claro que también hubieron malas notas, ¿no? Pero el 20 es posible, por si acaso. Este es un trabajo sencillo, es bonito, entonces espero su empeño. Bien, entonces los que no, los otros 6 los voy a llamar el lunes, ¿ya? No tienen que estar atentos este viernes. De ningún modo los voy a llamar este viernes a los 6 últimos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Ingeniera, sí, ¿sería posible que se tome unos minutitos para terminar de revisar nuestra delimitación? La anterior vez creo iba a presentarlo, pero lo hizo al revés mi compañero. ¿Podría revisarlo algo rápido para tener seguridad, ingeniera? Bueno, solo uno. Ok, gracias. Voy a compartir pantalla. Voy a dejar de grabar.